Muy bien. Acá igualito vemos en la pizarra los tres temas del mes de agosto. La llegada de Bolívar al Perú, la batalla de Junín y de Ayacucho, y el último tema, el proyecto bolivariano. ¿Ya? Esos son los tres temas que hemos visto, ¿no? Y que ahorita he estado revisando la plataforma y veo que ahí que cada uno de estos temas ha venido con sus prácticas, ¿no? Entonces, en el caso de Historia del Perú, no hay archivos en material de estudio como en Cívica, pero sí están las prácticas de estos tres temas. Y por eso es importante que esas prácticas estén impresas y estén en tu cuaderno, pegadas, para que tú puedas estudiar de ahí. Porque la mayoría de ustedes sabe que generalmente el 80% o 90% de las preguntas de los exámenes siempre yo las saco de las prácticas, ¿no? Ya los que siempre han estudiado acá ya saben. Y los nuevos ya se habrán dado cuenta, porque ya tienen ya medio año acá, ya se han dado cuenta que generalmente la mayoría lo saco de las prácticas. Y por eso es importante que tengas estas prácticas en tu cuaderno para que puedas repasar. Porque aparte de las preguntas o de la tarea que viene en las prácticas, en esas prácticas hay bastante información para evitarnos el tener que dictar y todo eso, ya la información está ahí, ¿no? Entonces es básico tener las prácticas pegadas en el cuaderno, y es parte de la tarea. Yo me doy cuenta, incluso, que cuando estaba revisando las tareas, las prácticas venía con la información y luego en la parte final venían las preguntas, ¿no? Entonces yo he sido bien claro, cuando yo les dejaba las tareas de las prácticas y a veces incluso las resolvíamos en el aula y solo quedaban algunas para ustedes. Dicho, cuando tú me envías la tarea, me tenías que enviar la foto de la práctica pegada en tu cuaderno y la foto de la tarea resuelta en el cuaderno. Me tendrías que enviar ambos. Pero hay muchos que solo me envían la foto de las respuestas de las preguntas y no me envían la foto de la práctica pegada en el cuaderno. Seguro dirán, profe, qué fastidioso es con eso. No, pero sí, de repente sí, pero lo hago porque yo quiero que esas prácticas las tengas en tu cuaderno para que puedas estudiar. ¿Me entiendes? Es más fácil, es más rápido. No, profe, yo estudio de la computadora, ahí lo tengo. No, pero es que yo no te he dicho que estudies de ahí, pues. Yo te he dicho que tengas la práctica pegada en tu cuaderno. Y parte de la tarea es enviarme la foto de tu práctica que ya esté pegada en tu cuaderno. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, ya siempre lo he dicho, ¿no? Pero les hago acordar y que, por favor, de ahora en adelante, cuando empiecen las prácticas que vengan, envíen la tarea completa, no solo las respuestas, sino también la práctica. ¿Ya? Ahora, en estas tres prácticas hay bastante información, ¿no? Ahorita yo ya las he abierto en la plataforma y ahora lo vamos a compartir dentro de un momento, pero mientras vamos a empezar con el primer tema, de Bolívar en el Perú, ¿no? Ustedes recordarán, ¿no? Cuando yo les mencioné, cuando hablamos de este tema, de lo difícil, ¿no? O el plan, ¿no? Que Simón Bolívar se puso en un plan para venir acá al Perú. Él desde el año 1821, o desde el año 1822, perdón, ya se le había invitado a venir al Perú, ¿no? Cuando fue San Martín a entrevistarse en la ciudad de Guayaquil con él, ¿no? Y siempre puso peros para venir, ¿no? San Martín se va del Perú, ¿no? Y todos pensaban que a la ida de San Martín, al irse San Martín del Perú, ahora sí Bolívar va a venir, y tampoco vino, ¿no? Entonces, recién en el año 1823, ¿no? 1823, recién él llega al Perú, ¿no? Debido a los acontecimientos que él precisamente estaba esperando que ocurran, ¿no? ¿Cuáles eran esos acontecimientos, no? Eran los problemas políticos, los problemas militares, ¿no? Y sobre todo el divisionismo que existía en el Perú, ¿no? Esa era la situación que él estaba esperando para poder venir, ¿no? Encontrar a un Perú dividido, y al encontrar él a un Perú dividido, iba a tener una mejor opción para él quedarse con todo el poder e implantar todas las cosas que él deseaba, ¿no? Todo su proyecto, ¿no? Que el proyecto lo vemos en el tercer tema, ¿no? Entonces, este personaje era muy astuto, muy sagaz, muy ambicioso, ¿no? Y él vio, ¿no? Que la oportunidad para venir al Perú recién se le presentó en ese año, en 1823.
Quiere decir que de 1821 a 1823, en esos 2 años, el Perú había proclamado su independencia, sí, en 1821, pero el ejército español seguía en territorio peruano y, es más, corría peligro la independencia del Perú. Entonces, él al ya ver todo lo que ocurría acá, recién decide venir, ¿no? Y eso es lo que vimos en este tema, ¿no? Al llegar al Perú, al llegar a nuestro territorio, encontró lo que él quería, ¿no? 2 gobiernos. Cuando él llega al Perú había 2 gobiernos, 2 presidentes. Uno era Torre Tagle, que era presidente del Perú en Lima, apoyado por el Congreso, que se había establecido en Lima, y el otro era Rivagüero, que se encontraba en Trujillo, y que él se encontraba apoyado por un grupo de militares, ¿no? O por su propio ejército. Esos eran los 2 gobiernos. Unos meses antes de que Bolívar llegue al Perú, Rivagüero había sido elegido presidente, apoyado, vuelvo a repetir, por los militares, después de dar un golpe de Estado, y el Congreso, presionado, y por el miedo a los militares, el Congreso nombró a Rivagüero presidente. Es por eso que Rivagüero es el primer presidente del Perú, ¿no? Los que habían habido antes de él, no, ninguno tuvo el título de presidente, ¿no? Fueron 2, en San Martín como protector, y una junta de gobierno, dirigida por Lamar y por 2 personas más, pero como junta de gobierno, ¿no? Recién Rivagüero es el que recibe el personaje que recibe el nombre de presidente por primera vez en nuestro país, ¿no? Y al fracasar Rivagüero en su política de derrotar a los españoles, que se encontraban todavía en el Perú, es que ocurre este divisionismo, ¿no? De 2 presidentes, Rivagüero en Trujillo y Torre Tagle en Lima. ¿Quién es el que invita a Bolívar a venir aquí? Es Torre Tagle, acuérdense, ¿ya? Torre Tagle es el que va a invitar, envía una comisión al norte, a Guayaquil, y ahora Bolívar sí acepta, porque ya Bolívar sabía lo que estaba ocurriendo acá. Rivagüero, mientras tanto, no estaba de acuerdo con la llegada de Bolívar, ¿no? Entonces, cuando Bolívar llega al Perú, y al encontrar esta situación, bueno, se le planteó el problema, a ver, un ratito, y ahora sí, se le planteó el problema de tener que eliminar a Rivagüero, ¿no? Entonces Bolívar primero concentró su atención en Rivagüero y no en los españoles. Tenía que eliminar a este personaje, ¿no? Entonces, al llegar al Perú, el Congreso, con Torre Tagle a la cabeza, le entregan todos los poderes a Simón Bolívar, ¿no? Que era lo que él quería, ¿no? Y Bolívar asume el gobierno del Perú con el título de Supremo Dictador, ¿no? Ese es el título que él tiene, Supremo Dictador, ¿no? Entonces, al ser un dictador, él tenía todos los poderes, ¿no? Y tenía la capacidad de poder decidir qué política iba a seguir el gobierno peruano en ese momento, ¿no? Entonces, el enemigo número 1 de este gobierno de Bolívar era Rivagüero, y Rivagüero fue acusado de traición a la patria. Se le acusó de estar en trato con el ejército español, ¿no? Y que eso era una traición, y Bolívar ordenó la captura y ejecución de Rivagüero, ¿no? Rivagüero tendría que ser fusilado, ¿no? Poco a poco Rivagüero fue perdiendo terreno, la gente creyó, pues, en que era un traidor, y finalmente Rivagüero tuvo que escapar del Perú, ¿no? Porque ya él sabía que en cualquier momento iba a ser capturado o iba a ser fusilado, ¿no? No ha quedado tan claro, como dije en esa clase, si es cierto lo que Bolívar dijo de que Rivagüero había traicionado al Perú, de que se había reunido con el ejército español. O sea, 100% comprobado no está. Puede ser que sea cierto, puede ser que no, ¿no? Bueno, pero ese es el argumento que utilizó Bolívar, y de esa manera se deshizo de Rivagüero, ¿no? Ahora sí, Bolívar ya tenía todo el dominio absoluto en el Perú, ya no estaba Rivagüero, y Bolívar se concentró en enfrentarse ahora sí al ejército español. Para eso ya habían pasado unos meses,
y ya estábamos en el año 1824, ¿no? El año que por fin el Perú va a lograr su independencia, ahora sí de forma definitiva, ¿no? En el mes de agosto y en el mes de diciembre, donde se van a realizar estas dos batallas. 6 de agosto la batalla de Junín, 9 de diciembre la batalla de Ayacucho, ambas en el año 1824. Y antes de que Bolívar guíe al ejército libertador y se enfrente a los españoles en estas dos batallas, Bolívar va a tomar una serie de medidas, ¿no? durante su gobierno dictatorial, ¿no? Como por ejemplo anular la mayoría de medidas que San Martín había dado. Cuando San Martín había gobernado el Perú en el protectorado en 1821, San Martín, por ejemplo, había decretado que se eliminaba el tributo a los indios, ¿no? San Martín, eso ya no va. Los indios no tenían por qué estar pagando ese tributo que venía de la época virreinal. Bueno, Bolívar lo restituyó. Nuevamente los indios ahora tenían que pagar tributo. San Martín había eliminado, con la ley de vientres, ¿recuerdan? La esclavitud de los negros. ¿Recuerdan esa parte? Que todos los negros nacidos a partir del 28 de julio de 1821 eran libres. ¿Recuerdan que vimos eso en el gobierno de San Martín? Bueno, Bolívar lo eliminó, ¿no? Implantó de nuevo la esclavitud. Luego Bolívar, otra de las medidas que tuvo fue enviar, ¿no? O conseguir préstamos para financiar la guerra de independencia, para poder mantener el ejército que se estaba formando, ¿no? Entonces pidió contribuciones, ¿no? Y muchas de estas contribuciones fueron de manera obligatoria para todos. ¿Qué más hizo Bolívar? Durante su gobierno, toda aquella persona, ¿no? Muchas de las personas que estaban en contra de sus medidas, pues fueron perseguidas, ¿no? Muchos patriotas, muchos peruanos fueron fusilados en esta época, ¿no? Por órdenes de Simón Bolívar. Bolívar no quería a nadie que se opusiera a sus deseos, ¿no? Y lo que Bolívar estaba planeando es terminar la guerra de la independencia y luego pues quedarse en el poder, como lo vamos a ver ahora en el último tema. Entonces, una vez realizado esto, una cosa más que hizo Bolívar, implantó lo que es la leva. ¿Saben lo que es una leva? Chicos, díganme si no, ya, ahora les explico, ¿ya? ¿Qué es una leva? Mira, hasta hace unos años, les cuento, ¿qué será? Hasta hace unos 20 años será, pues, ¿no? Todavía habían levas en el Perú. Hasta hace unos 20, 25 años atrás quizás, ¿no? Habían levas. ¿Qué cosa es una leva? Cuando sale el ejército, a las calles sale el ejército, y a todos aquellos muchachos que están sin hacer nada en las calles, se los llevaba al servicio militar. ¿Ya? Luego iban las familias, pagaban un dinero y lo soltaban, ¿no? Generalmente el ejército hacía eso para conseguir dinero, ¿no? Las mamás desesperadas, ¿no? Se llevaron a mi hijito, ahora lo van a tener ahí, ¿no? Entonces iban la mamá, la señora, ¿cómo es? Previo pago de dinero, ya, lo soltaban al chico, ¿no? Entonces, bueno, eso también está mal, ¿no? Lo otro también, llevárselos por la fuerza a los chicos. Pero eso, en cierta forma, era una manera de evitar ver a tantos, como vemos ahora, tantos pandilleros que hay en las calles, robando, haciendo, ¿no? Entonces, hace 25 años no se veía tanto eso, como se ve ahora, ¿no? Porque habían las levas, ¿no? Salían los militares a llevarse a lo que vulgarmente se conoce como los vagos, ¿no? Los que paran en las calles sin hacer nada, ¿no? Entonces, eso había hasta hace poco, ¿no? Luego se prohibió, eso ya no hay ahora. Yo creo que debería haber ahora, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Debería salir el ejército a llevarse a los, como dijo el presidente, a todos los que no quieren ni estudiar ni trabajar, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú, Alessandro? Mm, sí estaría bien por una parte, pero de repente si no quieren o no estudian porque no tienen dinero también. Eso también, ¿no? Es algo ¿no? Que puede ser como un boomerang, ¿no? Como un boomerang, ¿no? Que lo puedes lanzar y puede regresar a ti y hacerte daño, ¿no? Claro, habría que ver los casos, ¿no? Pero hay muchos que simplemente no quieren, ¿no? Que se dedican a la delincuencia, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué
¿Por qué estoy hablando de esto de la leva? Porque en la época del gobierno de Bolívar, en el Perú, él implantó la leva, ¿no? Pero ¿para qué lo hizo? Para capturar o tener a más jóvenes peruanos y llevarlos al ejército para que ingresaran al ejército patriota y luchar contra los españoles, ¿no? Y también dijo que si tú pagabas una suma de dinero, te liberabas de la leva y ya no te hacían integrar al ejército. De esa manera también conseguía dinero Bolívar. Pero lamentablemente, mucha gente, sobre todo la gente aristocrática que tenía dinero, pagaba para que sus hijos no se vean obligados a ir a integrar el ejército y participar de estas batallas, ¿no? Pero la gente que era pobre, los campesinos, sí tuvieron que verse obligados a entrar a formar parte del ejército porque no tenían la manera de pagar para que Bolívar no los dejara tranquilos, ¿no? Entonces, de esa manera, prácticamente por la fuerza, ¿no? Hay muchos peruanos que participaron de esto porque sí, porque lo sentían, porque querían ayudar y querían terminar de una vez la guerra de la independencia en contra de los españoles, ¿no? Pero hay otros también a los cuales se les obligó a participar, ¿no? Bueno, pero ya, Bolívar era así, pues Bolívar era autoritario, ¿no? Y por eso implantó esta leva, ¿no? De esa manera conseguía más hombres para integrar al ejército, y lamentablemente la mayoría era gente pobre, ¿no? No tocó a los hijos de los aristócratas, ¿no? Ahí también había una preferencia, ¿no? Debió haber tocado a todos, ¿no? Todos debían haber ido, ¿no? Pero solamente iba la gente que no podía pagar. Y lo segundo, lo que acabo de decir, ¿no? De esa manera conseguía dinero, Bolívar, que era lo que quería, ¿no? Bueno, una vez hecho todo esto que mencioné, se concentra ya en la fase final que se va a dar en estas dos batallas. La batalla de Junín, la primera, 6 de agosto de 1824, en la meseta del Bombón, en el departamento de Junín, frente al lago del mismo nombre, frente al lago Junín, se desarrolla esta batalla, ¿no? En la altura, en la sierra de este departamento. En esta batalla, así como en la otra, en la que viene, la de Ayacucho, Bolívar no participa. Bolívar se lleva todo el crédito, ¿no? Gran gestor de la independencia. Sin embargo, él no peleó, ni en Junín ni en Ayacucho. ¿Por qué no peleó en la batalla de Junín? Lo primero que tenemos que acordar, ¿no? Él había planteado una estrategia, ¿no? No quería arriesgar a todo el ejército libertador, a todo el ejército patriota en esta batalla. Por eso solo él dio la orden de que solo un grupo, no un grupo pequeño, pero un grupo respetable, pero solamente una parte del ejército participó en esta batalla, ¿no? Y había otro grupo del ejército que no tenía la orden dada por Bolívar de no participar en esta batalla. Uno de esos grupos del ejército peruano que tenía la orden de no participar era el regimiento de los húsares del Perú. Ese nombre se les había dado. Era un regimiento, era de caballería, ¿no? Un regimiento de caballería, ¿no? O sea, una fuerza que se desplazaba en caballos, ¿no? Y que utilizaba pues las armas de fuego o los sables que también usaban en esa época, ¿no? Tanto los húsares del Perú como el regimiento que lideraba Simón Bolívar tenía la orden de no participar, ¿no? Y es por eso que Bolívar no participa en esta batalla, ¿no? El resto del ejército patriota sí. Y se enfrenta al ejército español en este lugar, en el departamento de Junín, y lamentablemente el ejército patriota estaba perdiendo, porque el ejército español lo superaba en número y porque el ejército español estaba en una mejor posición. Estaba en una mejor posición que el ejército patriota, ¿no? Estaba colocado en un mejor lugar en esta zona donde se desarrolló la batalla. El hecho es que esta batalla, que prácticamente era una derrota, se va finalmente a transformar en una victoria debido a que, si recuerdan eso, ¿no? Debido a que el regimiento de los húsares del Perú, que estaba al mando de un general argentino llamado Álvarez de Arenales, ¿no? Decide desobedecer, pero desobedece por insistencia de un militar peruano llamado Andrés Rázuri, ¿no? Andrés Rázuri convence
al jefe del regimiento de los húsares del Perú lo convence de no participar, ¿no? Perdón, lo convence de no hacer caso y de entrar a la batalla y sorprender a los españoles, que en ese momento los españoles estaban persiguiendo al ejército patriota que estaba siendo derrotado, ¿no? Y Rázuri le convence, hay que entrar porque el ejército español no nos ve, están persiguiendo al ejército, los podemos sorprender por la retaguardia y podemos hacer que esta batalla la podamos ganar, ¿no? Y bueno, finalmente Rázuri insistió tanto que el jefe del regimiento Húsares del Perú le hace caso e ingresan, desobedecen a Bolívar e ingresan a la batalla, ¿no? Y gracias a eso es que esta batalla finalmente se gana, ¿no? Se llega a ganar esta batalla, el ejército español es sorprendido, ¿no? Del ataque que venía por la retaguardia, por la parte de atrás de los húsares del Perú, ¿no? Y la otra parte del ejército peruano que estaba escapando, al ver esto, regresa, ¿no? Y el ejército español queda atrapado en dos frentes, ¿no? Por un lado el ejército patriota y por el otro lado los húsares del Perú, ¿no? Y finalmente se logra esta victoria, un grupo del ejército español que sobrevive escapa hacia el sur a reunirse con el otro grupo del ejército español que se encontraba en Ayacucho. Bolívar ingresa al campo de batalla cuando ya la batalla había terminado y bueno, finalmente no castiga a los húsares, ¿no? Sino los felicita porque gracias a ellos se ganó esta batalla y le cambia de nombre, ¿no? ¿Ustedes saben qué nombre tiene ahora ese regimiento que existe hasta ahora? ¿Cuál es el nombre que tiene ahora? Se llamaba en esa época Húsares del Perú, ¿no? ¿Cómo se llama ahora? Hay un colegio que tiene ese nombre por acá. Húsares de Junín. A partir de ese momento, Bolívar es el que le cambia el nombre, ¿no? Húsares de Junín, ¿no? Esto ocurrió en agosto de 1824, ¿no? Desde agosto a diciembre, de esos 3 meses, Bolívar preparó para lo que sería ya lo que ellos ya veían como la última batalla, la que iba a definir todo, si se lograba o no se lograba por fin la independencia completa del Perú y de América, ¿no? Y en Ayacucho se van a enfrentar, 9 de diciembre de 1824, nuevamente, los dos ejércitos. Ahora sí, los ejércitos completos, tanto del Perú, o el ejército patriota, como el ejército español. Y nuevamente Bolívar no participa en esta batalla, pero esta vez fue porque Bolívar estaba mal, se encontraba mal de salud. Si no me equivoco, es el mismo problema de salud que finalmente en 1830, 6 años después, lo va a llevar a la tumba, ¿no? Porque Bolívar muere en 1830. Si no me equivoco, eran problemas respiratorios que tenía, ¿no? Entonces Bolívar no participa nuevamente en la batalla de Ayacucho. Al mando del ejército patriota queda José Antonio de Sucre, ¿no? Un gran amigo de Simón Bolívar. Y al mando del ejército español estaba el virrey, el último virrey, don José de la Serna, ¿no? José de la Serna cae herido en plena batalla y toma el mando su general Canterato, ¿no? Y la batalla continúa, y fruto del empuje, ¿no? Y de las ganas del ejército patriota de por fin conseguir la independencia, finalmente se logra. El ejército español se rinde, es derrotado, y Sucre y Canterac son los encargados de firmar este documento que sella la independencia no solo del Perú, sino de toda América, ¿no? La famosa capitulación de Ayacucho. En estas pampas de Ayacucho, donde se va a firmar. Ese documento no se firma acá en Lima, ni en un lugar bonito, no se firma ahí, en pleno campo de batalla. Ese mismo día, por la noche, se firma este documento, ¿no? En el cual los españoles aceptan la independencia y se comprometen a retirarse, ¿no? Pero a cambio pedían que el Perú pagara, ¿no? El pasaje de retorno, y pedían algunas cosas más, ¿no? Y finalmente también se aceptó. También pedían los españoles que el Perú pagara los gastos de la guerra a España, ¿no? O sea, los españoles no contentos con 300 años que se habían llevado las riquezas de nuestro país, ahora todavía querían cobrar, ¿no? Perú aceptó, pero les cuento, nunca pagamos eso. Eso sí, nunca lo pagamos. Aceptó, firmó, pero nunca llegamos a pagar
ese dinero que España estaba reclamando que le pagaran. Bueno, con esto, finalmente, se logra la independencia en 1824. Ahora venía la época en la cual nos teníamos que gobernar nosotros, los peruanos. Ya nacíamos como, ahora sí, definitivamente ya, sin el miedo de que los españoles todavía estaban acá, ¿no? Porque los españoles ya habían aceptado la independencia y se iban a retirar. Pero en ese transcurso, o en esos inicios, surge la figura de Bolívar. Porque Bolívar se recuperó de su enfermedad y el Congreso peruano, lamentablemente, decidió felicitar a Bolívar y decirle, bueno, que continúe y que siga gobernando el Perú, ¿no? Cosa que era lo que Bolívar quería, ¿no? A partir de ese momento, Bolívar ahora ya se dedicó a implantar su proyecto, ¿no? Que es el tercer tema, el proyecto bolivariano. ¿Cuál era el proyecto de Bolívar? El sueño de Simón Bolívar, ¿no? Era una gran nación americana, una sola nación americana, bajo su gobierno, ¿no? Y para ello planteaba una constitución vitalicia, quería que en el Perú se aprobara la constitución vitalicia con las leyes que él quería imponer, con un gobierno ejercido por él y con un gobierno hereditario en el cual él iba a nombrar a su sucesor, ¿no? Entonces, se nota mucho acá la ambición de este personaje y también se va a comenzar a dar a partir de este año, de 1825, el rechazo que va a tener Bolívar en el Perú, ¿no? Tanto Chile como Argentina, que habían logrado su independencia antes que el Perú, pues no querían saber nada de Bolívar, ¿no? Entonces Bolívar vio que su sueño de una nación, de una sola nación americana, iba a ser difícil, ¿no? Porque ya había dos países que definitivamente no le iban a aceptar, que eran Chile y Argentina. Entonces Bolívar limitó su sueño a unir el Perú y la Gran Colombia, ¿no? Que era el territorio que él había liberado, que estaba al norte. Quería unir a las dos, ¿no? Bueno, encontró también ese rechazo acá, ¿no? Entonces eso fue alimentando en Bolívar, ¿no? Eso que iba en contra de sus planes fue alimentando en Bolívar un odio hacia el Perú, ¿no? Y lamentablemente no, ese odio va a hacer que nos perjudique mucho. ¿Por qué? Porque una de las medidas de su proyecto fue crear una nueva nación. ¿Y cuál es esta nueva nación? Lo que actualmente es Bolivia. Y para que surja este nuevo país, tenía que verse algún país perjudicado en perder su territorio. ¿Y qué país fue el perjudicado? El Perú. Porque ese territorio donde actualmente está el país de Bolivia, era el territorio peruano conocido como el Alto Perú. Entonces Bolívar desmembró, Bolívar disminuyó el tamaño de nuestro territorio al crear eso. Y lo hizo, pues, se podría decir, ¿no? A propósito, ¿no? Con las ganas de debilitar al Perú. ¿Y por qué quería debilitar al Perú? Porque él veía que en cualquier momento ya se iba a ir de acá, porque estaba siendo rechazado. Entonces el plan de él era convertir a la Gran Colombia en el país más poderoso de América. Y para eso tenía que debilitar al Perú. Profe, Dime. se acaba. Ya, muy bien.